Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, profesora. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Digo, ahorita nada más están precisamente los del mismo grupo. Hacerles el comentario de lo que, bueno, no sé si pudieron realizar al final su tarea. Efectivamente, les había comentado, y fue el comentario que le hice a su compañera Claudia, que les había dicho que iba a modificar la lectura. El problema es que la verdad es que después sí la localicé, pero ya la localicé demasiado tarde. Por eso se quedó precisamente la lectura que estaba, que era una lectura muy sencilla. Ahorita sí les voy a cargar, bueno, voy a checar si lo hacemos de esta clase para la del día miércoles o en su defecto la hacemos de la clase del día miércoles para la siguiente semana. Esa lectura que ahora sí, ahorita se las voy a mostrar y es una lectura un poquito más completa, pero no hay ningún problema. Ahora, si alguien tuvo problemas para hacer el envío y demás, todavía lo puede realizar el día de hoy y no hay ningún problema. Sí, ya que se les avisó, pues obviamente un poco tarde. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Denme un minutito a ver si ya les aparece. La clase pasada ya empezamos con un tema nuevo, bueno, obviamente nuevo para nosotros, que era precisamente lo relativo a mercados financieros. De hecho, ahí paramos un poquito explicando para empezar en qué consistía la parte de los activos, la parte del mercado y demás. Obviamente ustedes ya traían unas ideas previas porque también fue parte de su tarea, pero ya explicamos específicamente a qué se refiere. Recordando un poquito, porque obviamente fue todavía la semana pasada cuando alcanzamos a visualizar eso, recordemos que los mercados financieros son lugares, o sea, básicamente son espacios. Sin en cambio, no necesariamente tienen que ser físicos, sino, bueno, obviamente con la cuestión tecnológica también pueden ser virtuales. Y decíamos que ahí era donde se hacía el intercambio de activos financieros, que ya platicamos también que son. Y estos activos financieros que se intercambian se dan entre agentes económicos. Ya vimos que no solamente son personas físicas o personas morales particulares, sí, sino que también pueden ser personas públicas. Y precisamente en esos mercados financieros, porque podríamos decir, bueno, igual nos favorecería más vender nuestros activos fuera de, ¿no? Diríamos, bueno, ¿y como para qué someternos a un mercado financiero si yo los puedo vender hasta de mejor manera, pues de una manera privada o de una manera particular? Bueno, pues precisamente lo importante y lo benéfico de que los activos se sometan a mercado financiero es porque los mercados financieros sí cuentan con regulación y aparte, pues obviamente se evitan abusos, ya que ahí se hace la parte de la definición de precios. O sea, ya no se anda jugando con lo que quiera un ofertante o con lo que quiera un comprador. Simple y sencillamente se hace un estándar dependiendo del tipo de activo financiero y en automático se hace el movimiento, ¿no? Bajo una regulación, vamos a platicar en un ratito la parte de la regulación mexicana en materia de mercados financieros y bueno, se van a dar cuenta como si hay específicamente un control. Retomando, porque hablábamos de este intercambio de activos financieros, decíamos que los activos financieros eran instrumentos que le daban precisamente al sujeto que lo compraba un derecho a poder recibir ingresos, tal vez no en el momento, pero sí un ingreso acordado en un futuro, ingreso que le iba a ser dado por parte del vendedor del instrumento, o sea, del vendedor del activo. Entonces, si nos damos cuenta, el activo financiero, si bien es cierto que es un instrumento, pero sobre todo lo podemos definir como un derecho, ¿no? Un derecho sobre estos activos, unos activos que ya son reales, entre la persona que emite y obviamente el efectivo que va a generar en algún futuro el activo. Ahora, decíamos que en este caso no todos los activos son iguales, los activos financieros no son tangibles, no son palpables, pero también tenemos activos tangibles. Decíamos, ¿cuáles son esos? Son aquellos que sí podemos tocar, son aquellos que sí podemos apreciar con nuestros sentidos y que son completamente visibles. Poníamos un par de ejemplos, hablábamos la cuestión de las casas o de los bienes inmuebles, también los vehículos. En el caso de los activos financieros, por lo contrario, pues estos no tienen necesariamente un valor físico. Retomemos, no quiere decir que no valgan o que no sirvan para nada, todo lo contrario, ¿no? Hay unos que generan muchísimas ganancias y reditúan bastante, sin en cambio, pues no son tangibles. En este caso, el comprador se le va a conocer como un sujeto que va a tener en su posesión un derecho activo. Y el vendedor, pues más allá de un derecho, pues va a tener una obligación.
y por ende, pues obviamente tiene un pasivo. En el caso, ponemos el ejemplo, de hecho, materializábamos la parte con ejemplos, en este caso lo pusimos con la parte de su escuela, ¿no? De su institución, y decíamos, bueno, al final de cuentas es una unidad económica, ¿no? Al final de cuentas es una empresa conformada a través de algún tipo de sociedad, pero bueno, al final de cuentas tiene esta parte. Y decimos que estos activos precisamente pueden ser emitidos por cualquier tipo de unidad económica, ya sea privada o ya sea pública. Privada, pues obviamente podemos hablar de una persona moral, como lo puede ser una empresa, y bueno, también podemos hablar de una persona pública, como lo puede ser el Estado a través del gobierno. También les puse un par de ejemplos más, o bueno, ahí creo que fue donde nos quedamos, si mal no recuerdo. Poníamos la parte del dinero en curso legal, o sea, un activo pueden ser las monedas, pueden ser los billetes. Y en este caso, pues obviamente la persona o el sujeto que tenga mayor liquidez, pues los puede intercambiar por otro tipo de bienes, ¿no? Por otro tipo de satisfactores, los que quiere o los que desee, por eso son activos. Por otro lado, también tenemos no solamente el dinero en curso legal, este dinero que manejamos nosotros de manera diaria y que intercambiamos por la obtención de bienes y servicios. No solamente este tipo de dinero, tenemos otro tipo de dinero en distintos entes. En este caso podemos tener el dinero en el banco. ¿A qué se refiere este dinero en el banco? Pues son precisamente esta materia de depósitos, de estos depósitos que generamos en las entidades bancarias y que precisamente nos van a regresar o nos van a redituar de alguna manera alguna ganancia futura. Ejemplo, pues hablamos de un depósito de ahorros, o de estos que se van para una cuenta de ahorro, depósitos que son a la vista, o sea, que se generan en el momento, y también tenemos depósitos a plazos, ¿no? Que determinado, no sé, voy a depositar determinadas cantidades mensuales y no sé, al pasar de 10 años pues me vas a regresar no solamente mi cantidad de dinero, sino que aparte me vas a regresar lo que ha redituado o lo que ha ganado extra en todo este tiempo que yo lo estoy generando. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y de dónde sale eso? ¿Cómo me regresan a mí más de lo que yo inicialmente entrego? Porque al final de cuentas el banco y otro tipo de entidades lo que hacen, pues básicamente es lucrar, es como un proceso cíclico, que todos nosotros, bueno, toda la gente que hacemos la utilización de entes, llevamos determinada cantidad, pero esa cantidad del banco no crean que nada más literalmente la guarda, o sea, nos la va a guardar por 5, 10, 15 años y después nos va a dar más. No, ese dinero lo pone a generar. La mayoría de veces lo hace a través de inversiones, lo hace a través de diferentes rubros, no solamente inversiones en bolsa de valor, sino también lo puede hacer a través de bienes inmuebles y a través de otra serie de cosas. Otro ejemplo de activo financiero podrían ser los pagarés de las empresas, ¿no? Los pagarés de empresa. Esos también son activos. ¿Y cómo se genera? Pues se generan a través de empresas, de sociedades. Claramente la característica es que tienen que ser empresas privadas, no empresas públicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo soy, no sé, una institución educativa, ¿no? Soy una empresa privada y resulta que yo necesito aditamentos para mis aulas, necesito computadoras, necesito pantallas, necesito micrófonos, pero yo en ese momento no tengo liquidez, o sea, yo no tengo la cantidad en efectivo para poder comprar todo. Entonces, ¿qué hago? Pues precisamente hago la emisión de un pagaré con algún proveedor, ¿no? Un proveedor que me surta esta parte de tecnología y yo le digo, ¿sabes qué? Ahorita no lo tengo, pero lo voy a tener en 2 meses. Ah, bueno, pues yo se lo firmo, él se lo queda como un título operativo normal y bueno, pues llegado el momento, pues yo tengo que cumplir mi pago, ¿verdad? Con mi proveedor, porque claramente si yo no lo cubro, si yo no lo cumplo, bueno, pues ya sabré que me haré merecedora que me ejecuten el título. Eso también es un activo financiero para que vayamos más o menos dándonos una idea. ¿Qué es lo importante de esto? De esto lo importante es que a comparación de lo que podríamos pensar, o sea, de lo que podríamos creer de, ay, mercado financiero, bolsas de valores y este tipo de cosas, y que decimos, no, pues lo más probable es que nunca tenga contacto con ellas.
nos damos cuenta cómo sí, cómo estamos vinculados dentro del sistema financiero de manera directa, de manera indirecta, pero tenemos una relación con él. Y ya vimos, ¿no? ¿Quién no ha tenido esta generación de dinero en curso legal? Pues todos manejamos dinero. Y así vamos viendo cómo las empresas también lo pueden hacer y se puede hacer a través de diferentes cosas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las funciones? Porque hace ratito comentábamos, ¿no? Como para qué someterme o para qué ingresar a un mercado de valores. Bueno, tiene muchas ventajas, pero sobre todo tiene funciones primordiales o tiene funciones primarias. En este caso, lo primero es que de alguna manera haya un contacto entre todas las personas que estén involucradas, sin importar su lugar de origen, sin importar su lugar de residencia. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces la cuestión física o la cuestión presencial se vuelve muy complicada, ¿no? Por ejemplo, de una persona mexicana está viajando constantemente a China, pues la realidad es que le puede significar un problema, pero eso no quiere decir que se tenga que limitar a no poder ejecutar o a no poder adquirir o a no poder vender títulos con este país, a no poder tener este acceso a instrumentos, ¿no? Instrumentos de mercado. Entonces, el mercado como tal financiero, eso es lo que logra, que puedan ponerse en contacto todos estos sujetos de cualquier lugar del mundo. Segundo, que ya lo habíamos platicado anteriormente, es la parte de fijar el precio, ¿no? Un precio que no caiga en abusos, pero que tampoco caiga en una situación de ni de exagerar, pero tampoco de minimizar el precio sobre lo regular. En este caso se fija un precio, es un precio generalizado, es un precio adecuado, es un precio de consenso que se genera precisamente para todos los que intervienen en el mercado financiero. Otra que yo me atrevo a decir que es una de las más importantes, que es la parte de la liquidez. Los instrumentos y el mercado más bien nos ayuda muchísimo a que esos activos puedan tener un valor, ¿no? Porque yo puedo tener mi empresa, ajá, y luego, pero si yo necesito dinero, ¿qué hago? Ah, bueno, pues a través del mercado financiero podemos hacer que nuestros activos tengan liquidez. Y que esta parte que yo digo, no, no te puedo dar un pedazo del inmueble, ¿verdad? No lo puedo cortar y te lo puedo dar para que me des dinero. Ah, pero sí lo puedo hacer a través de acciones. Y por ende, con eso ya mis activos van a estar generando una liquidez, ¿sí? El último de ellos nos habla de la cuestión de la intermediación. ¿A qué se refiere este punto o esta función de nuestro mercado financiero? A través de todas estas personas, a través de todos estos entes que se encuentran dentro del mercado financiero, hace que precisamente como los activos circulan de manera más regular, o sea, de manera más rápida, de manera más constante, eso ayuda a que se reduzcan dos cosas muy importantes. Por un lado el tiempo y por otro lado el dinero, el gasto. Por eso se nos dice que se reducen plazos y se reducen costes. ¿Por qué? Porque al tener todo a la mano y al tener todo de manera habitual, no voy a estar esperando y esperando y esperando y esperando años a que precisamente alguien esté interesado en un activo. Obviamente como la intermediación es mucha, pues la realidad es que esto reduce y hace la movilidad de mi activo mucho más fácil. Y los costes, ¿verdad? Porque ya no tienes que estar pagando intermediarios, intermediarios, el intermediario del intermediario. Ya al estar todos en el mercado financiero, pues en automático hasta el costo baja, porque no se tiene que estar pagando a tanto intermediario. Bueno, en este caso, aquí tenemos también un ejemplo, ¿sí? Para que lo podamos también seguir materializando, ya que, pues vaya, nosotros no somos ni financieros, no somos economistas, ni mucho menos, pero para que vayamos materializando un poquito de lo que es la parte financiera o la parte de los mercados en esta materia que regula precisamente el derecho corporativo. ¿Qué es lo que pasa cuando digo, culturalmente casi no lo hacemos, pero vaya, es una buena propuesta y se realiza sobre todo mucho en otros países, que una pareja, o sea, ya que un matrimonio como tal, se dé a la tarea de generar ahorro de dinero, se empieza a ahorrar, ahorrar, ahorrar dinero. Y en ese momento dice, bueno, lo voy a invertir en un plan de pensiones, ¿sí? Al final de cuentas, con este simple y sencillo hecho, en automático estamos ingresando y estamos dentro
de la parte de los mercados financieros, con el simple y sencillo hecho de yo ahorrar mi dinero y generarlo o invertirlo en un plan de pensiones. Ahora, esto es bien importante y les voy a decir por qué. Porque técnicamente y sobre todo para el régimen que tenemos todos en este momento, nuestra situación de jubilación, nuestra situación de pensión, nuestra situación de retiro, cada día es más complicada. O sea, la realidad es que ya toda esta parte del sistema está colapsando. Y está colapsando ¿por qué? Pues porque ya tenemos un crecimiento en pico. Hace muchos años, y eso yo creo si ya llevaron financiero y si no lo van a llevar, cuando vean precisamente a la parte de toda esta comisión que regula precisamente los fondos para el retiro, se van a dar cuenta que anteriormente, hace varios años, de hecho tal vez todavía les tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos muy seguramente, ¿qué era? Pues a cierta edad, de hecho había personas pensionadas, personas muy jóvenes, o sea, personas que tenían 45 años y ya tenían su pensión de por vida. Entonces imagínense, una persona que deja de trabajar a los 45 y que su edad o su esperanza de vida es 75 años. O sea, 30 años estaba recibiendo dinero por parte del sistema. Ahora esto no está mal, porque dicen, bueno, al final de cuentas son sus aportaciones y todo lo demás. Sí, pero ¿qué empezó a pasar cuando anteriormente pues, nuestros abuelos, es más, hasta todavía nuestros padres, generaban o tenían varios hijos? Pues obviamente había mucho joven que entraba al campo laboral, que contribuía y que con esas contribuciones se les daba pensiones a todo este círculo de personas. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que nuestros padres generalmente tienen 2 hijos, ¿no? Máximo 3, pues obviamente ya no tienen 6, ya no tienen 10 que vayan a trabajar para poder cubrir esto. Entonces ahora vamos a la inversa, ahora ya vamos en pico y por ende, pues el sistema y por ende el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues está colapsando, ya no hay manera. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Pues que tanto a nosotros como a ustedes pues ya no tengan este régimen de pensión. Por eso, si se dan cuenta, cada día, ¿no? Cada cierto tiempo quieren incrementar más el tiempo de retiro, para que sea menos el tiempo que nos den alguna cuestión económica y para que sea más tiempo el que tengamos que trabajar para poder ser merecedores de. Entonces, precisamente muchas personas previsoras pues han buscado diferentes mecanismos pues para poder retirarse y para poder tener una vida, digo, si no lujosa, pues por lo menos con, digamos que digna. Y de ahí es donde se han ido a diferentes figuras, ¿no? Algunos han sacado seguros, yéndose a la parte privada, generando Afore, ¿no? La parte de estos fondos del retiro, que de manera voluntaria ustedes ya pueden ingresar. De hecho, ahorita hay 3 regímenes bien interesantes que yo creo que son los que nos vamos a tener que quedar tanto nosotros como ustedes. Y que a la larga dicen, si ustedes van a farmacias del ahorro, ahí mismo pueden aportar a su Afore y así lo pueden ir haciendo. Obviamente ahorita pues ustedes no lo ven porque están muy jóvenes, pero ¿qué es lo que va a pasar en 20 o en 30 años cuando vaya pues la situación laboral pues tenga su modificación, ¿no? Porque las legislaciones laborales están modificándose cada día más. Por ende, precisamente muchas personas, digo, ya sea en pareja como el ejemplo, o de manera individual, han entrado a un plan de pensión, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, no se ve en la pantalla, precisamente un plan de pensión es una manera no solamente de ahorrar, porque eso es bien importante. A veces pensamos que si yo ahorro, pues obviamente esto me va a generar una parte de estabilidad. Pero lo importante no solamente es ahorrar, porque yo puedo tener ahí el ahorro y puedo tener el dinero como coloquialmente se le dice, ¿no? Bajo el colchón, pero ahí va a estar. Y vamos a hablar más adelante cuando veamos esto del dinero ocioso. Pero ahí se queda, o sea, no me da ni me quita, o sea, ahí está parado, ahí está frenado, o sea, no tiene ningún movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, aparte de ahorrar, yo voy a sacar una parte de rentabilidad a un determinado plazo? Pues digamos que estamos ganando como por 2, ¿no? Tanto la parte del ahorro, que vaya, es un hábito, y también con la parte de inversión. O sea, no estoy quedando que el dinero se quede inamovible, sino todo lo contrario, lo estoy poniendo a movilizarse. Y hoy por hoy, eso es una de las recomendaciones más amplias.
que se pueda tener una cuestión laboral o profesional, pero que a la vez se pueda tener algún punto o algún ingreso alternativo. Y en este caso, bueno, pues ustedes están a un excelente tiempo, pues para poder empezar a gestionar algún proyecto o algún plan o alguna cosa. Tengo entendido, por ejemplo, de algunos de sus compañeros que tienen ya esta parte de la cuestión de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final y a la larga, pues ya tenemos 2 vías, ¿no? Pues más, ya tenemos 3, porque ya tenemos una profesión, ya tenemos un trabajo y aparte de todo eso tenemos una inversión. Y precisamente los planes de pensiones juegan este papel. Es como un ejemplo de un ahorro-inversión. Estos ahorros-inversión cabe mencionar que se dan a largo plazo, ¿sí? Estas pensiones, pues obviamente se destinan para que se puedan cubrir ciertos elementos que tarde o temprano van a ocurrir, ¿no? Como parte normal del transcurso de la vida. Ejemplo, pues obviamente cuando la persona se jubila, cuando por alguna razón tiene algún tipo de invalidez, ¿no? Que le impida ya esta situación de poder laborar. Ya sabemos que la invalidez puede ser de manera permanente o en su defecto, solamente por un determinado tiempo. En peores de los casos, bueno, pues la parte del fallecimiento del trabajador o uno que ha pasado, ¿no? Y que yo creo que a muchas personas que nunca imaginamos o que nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir, pues obviamente no tomamos las previsiones necesarias para hacerlo. De ahí que mucha gente que perdió su trabajo, pues obviamente terminó dedicándose a actividades 100% distintas. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenían que buscar la manera de poderlo hacer, ¿no? Y que no contábamos con un seguro de desempleo, que no contábamos con este tipo de herramientas. Bueno, pues el plan de pensiones, si se agarra uno adecuado, te puede cubrir este tipo de parte, ¿no? Cuando hay un desempleo de larga duración. Ejemplo, lo que pasamos ahorita, ¿no? Trabajos que se perdieron hace 2 años y que todavía no se recuperan. Entonces, para esto puede servir, por supuesto que sí. Ahora, para que este plan de pensiones funcione, pues claramente las aportaciones deben de estar determinadas en tiempo y en forma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues el plazo en el que yo diga, la cantidad que yo diga, y precisamente ese dinero se va a ir literalmente como una especie de fondo, porque el plan de pensiones, pues sí, literalmente es un fondo. Y ahí se van todas las aportaciones de las personas que se encargan de participar. En este caso, si se dan cuenta, hay planes, o sea, hay diferentes tipos o una clasificación de fondo, porque claramente no todos nos van a generar lo mismo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque cada plan de pensiones o cada fondo va a tener precisamente activos financieros. De hecho, acá lo pueden visualizar, una serie de activos financieros. Ahora, ¿eso qué va a simbolizar? Bueno, eso va a ayudar y va a simbolizar a que precisamente se vaya adquiriendo como un punto más, o sea, como un beneficio extra de lo que se va a ganar. Y eso lo podemos agarrar nosotros, o sea, nosotros somos completamente libres, claramente, pues digo, lo ideal sería tener la información necesaria para saber cuál es la política de inversión que nos conviene más. De hecho, tan movible y tan noble, vamos a decir, los planes de pensión, que si yo quiero cambiar la modalidad o si yo quiero cambiar el tipo, puedo elegir otro sin mayor problema. O sea, sí puedo cambiar de un plan a otro plan y esto no me va a generar alguna problemática fiscal, que es uno de los problemas que generalmente tenemos, ¿no? Que dices, híjole, no, es que yo no me meto a esto porque ¿qué va a pasar si en algún momento lo quiero cambiar y cuando lo cambie el SAT se va a dar cuenta y ahora como es un plan que me da mayor generación o mayor beneficios, va a querer algo más? No, eso no pasa, la realidad es que no se genera ninguna carga. ¿Qué es, así en palabras simples, en palabras sencillas, qué es lo que hace diferentes a los planes de pensiones? Lo que los diferencia a todos ellos es la parte del riesgo. Cada uno de estos va a tener un tipo de riesgo. Y ese riesgo va de menor, o sea, de un riesgo pequeño hasta un riesgo muy grande, ¿sí? Si se dan cuenta, en su tablita de abajo, tienen los planes, ¿no? Si se pueden dar cuenta, tienen un listado de 6 diferentes planes.
Hay un plan de renta fija a corto plazo, uno de renta fija a largo plazo, tenemos también uno de renta fija mixta, uno de renta variable mixta, de renta variable al 100% y planes garantizados, ¿sí? En este caso, estos 6 los podemos ir modificando en base, es más, hasta la edad que tenemos, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos el mismo poder adquisitivo cuando recién iniciamos que, bueno, pues en 20, 30 años más. Entonces, en este caso, bueno, las personas que cada vez, digamos que son más jóvenes al adquirir precisamente esto, pues obviamente necesitan un plan que no sea tan riesgoso. ¿Por qué? Bueno, por razones varias. Una, porque no se cuenta con el conocimiento, porque no se cuenta con la inversión, y aparte de todo, porque no hay una gran necesidad de preocuparme por mi, no sé, se me ocurre, por mi cuestión de jubilación, no, porque estoy muy joven y no me pienso jubilar mañana, no puedo, ¿no? Entonces, como que no necesito con tanta inmediatez el adquirir un riesgo grande, ¿no? Acá sí aplica como que el que no arriesga no gana, ¿no? Pero tampoco me voy a exponer sin contar con este tipo de información. En este caso, a veces ocurre a la inversa, ¿no? A veces las personas más jóvenes, al tener más juventud, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se pueden, como coloquialmente se llama, aventar más, porque bueno, al final de cuentas no pasa nada, ¿no? O sea, si lo pierdo, si me equivoco, pues digo, tengo más años para poder retomar esta parte. Las personas más grandes dicen, no, o sea, a estas alturas de la vida no me puedo equivocar, porque si me equivoco va de por medio, ejemplo, ¿no? Mi parte de jubilación, porque pues yo estoy más para allá en cuestión de jubilarme que en la cuestión de seguir laborando. Entonces, esto digo, depende mucho también de qué tantos años yo quiero invertir. Hay planes, digo, todos los hemos escuchado, hay planes públicos y hay planes privados. Acá nos dicen España, pero la realidad es que en todos los lugares contamos con estos mismos. La social pública es la que nosotros vemos cuando somos trabajadores asalariados, cuando somos empresas registradas, que contamos con un seguro social y demás. Pero no todos tenemos esa situación porque no todos trabajamos bajo un régimen. O sea, la realidad es que algunos, por ejemplo, nosotros, que somos servicios profesionales, pues la realidad es que en docencia nosotros no contamos con esas prestaciones. Entonces, yo puedo optar por un plan de pensión público, pues la realidad es que no. Pero en el caso de los privados, pues son todos aquellos que comentamos nosotros, ¿no? Que de manera voluntaria, a través de ciertos intermediarios financieros, pues se puede vincular y se puede generar la aportación, digamos que por fuera, ¿no? Acá no me la resta la empresa, pero yo de manera voluntaria, de acuerdo a mi plan de pensión, yo puedo ir contribuyendo sin mayor problema, ¿no? Entonces es como ejemplos de lo que tenemos. A ver, déjenme regresarme a lo que está. Déjenme ver, no sé. Ahí está, creo que ya regresó la presentación. Esto para mencionar el caso de otro tipo de ejemplos donde se puede ingresar o donde se puede ser parte de alguna manera de los mercados financieros. Otro ejemplo, la parte de las hipotecas, desgraciadamente es algo que, vaya, por cuestiones económicas, pues ya es bien común. ¿Qué es lo que pasa si un sujeto, una persona, quien sea, se compra una casa y pide obviamente una hipoteca? En el momento en que la persona solicita la hipoteca, en ese momento en automático, sin quererlo, sin pensarlo, sin desearlo, ya se encuentra también siendo parte de los mercados financieros. ¿Sí? Pregunto rapidísimo, ¿qué es una hipoteca? Cuéntenme. Sí, ya llevaron civil, ¿no? Jessy Lozano, ¿qué es una hipoteca?
Dime, Claudia. Bueno, es cuando se toma una casa, por así decirlo, para asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea de un pago de crédito o un préstamo. Ok, efectivamente, ¿no? Como una parte de garantía. De hecho, igual Wendy lo comentó por medio del chat. Efectivamente, es un mecanismo de garantía. ¿Qué quiere decir? Pues digo, es más, a veces no crean que una hipoteca se da necesariamente por un problema, porque necesito dinero, porque tengo una deuda que pagar, por cosas de ese tipo. Fíjense que no necesariamente. A veces hasta precisamente para una inversión. ¿Qué pasa si yo necesito invertir? Porque ahorita tengo un excelente proyecto en las manos. Dígase un proyecto de manera personal o dígase algo que se tenga que generar como negocio. Pero sabemos que todo proyecto y sabemos que toda inversión requiere eso. Inversión requiere capital. Y si yo no tengo el dinero para hacerlo, pues voy a tener problemas. Entonces, en este caso, a veces, sobre todo cuando las inversiones son grandes, pues imagínense, ¿no? No es como que yo vaya aquí a la esquina y le pida a cualquier persona que me preste. Pues ahí es cuando tengo que acudir a ciertas instituciones financieras, como pueden ser los bancos, y ellos nos pueden dar estos elementos o estos instrumentos o herramientas para poderme dar dinero, ¿no? O sea, prestar, facilitar, como lo quieran ver. Y uno de los más comunes es precisamente el crédito hipotecario, porque al final de cuentas, pues podemos llegar a sumas económicas grandes, obvio, ¿no? A través de una garantía grande, porque el banco no solamente se queda con mi promesa de que le voy a pagar o con mi compromiso, necesita forzosamente pues algo que respalde mi palabra. Y de ahí que surgen precisamente los créditos hipotecarios. En este caso, pues él me presta el dinero, ¿no? Es más, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hasta para construcción de casas y demás, pero al final de cuentas es como un tipo de crédito, ¿no? El banco, la institución nos presta el dinero, hay la condición de que lo voy a pagar y tengo que dejar en garantía alguna propiedad, ¿sí? Propiedad que sea, ¿no? Porque igual yo lo quiero para comprar otra casa, pero ya tengo una. ¿Puedo hipotecar esa para comprar la otra? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Ahora, otra de las cuestiones con parte de las hipotecas es que hay muchas modalidades para poder pagar, o sea, hay hipotecas chiquitas, o sea, hipotecas que no tardo tanto tiempo en pagarlas. Les estoy hablando hipotecas de 5 años, bueno, digo, 5 años estar pagando, digo, también es complicado, pero de hecho también hay hipotecas que se van hasta 20 años, eso es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos acá? Es una facilidad, por supuesto que es una facilidad, pero al final de cuentas se queda de por medio una garantía. Y esa garantía precisamente pues va a servir para que se pueda utilizar esa suma de dinero. Y digo, al final de cuentas también es bien importante porque hay otros créditos, decimos, bueno, ¿y por qué no mejor pido un crédito? Ah, bueno, porque en este caso las cuotas que se pagan o la cantidad que se paga por la cuestión de hipoteca, como son a largos plazos, o sea, como son a mucho tiempo, las cantidades se vuelven más pequeñas, ¿sí? O sea, se vuelven más chicas. Aunque el plazo sea más largo, la cuota es más pequeña y por ende, pues obviamente se cubre el crédito. Eso es una de las ventajas, ¿no? Porque si yo pido un crédito, voy a tener que pagarlo en meses, un año. Las hipotecas no, las hipotecas pueden ir un ejemplo, de 5 a 20 años, ¿no? Que son las que generalmente manejan los bancos. Digo, está por demás decir también que no todos podemos acceder, ¿no? Porque para eso, para empezar, tenemos que tener un historial crediticio, híjole, impecable, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya sabemos que lo tenemos que hacer a través de que hayamos pagado de manera en tiempo, en forma, los créditos y que eso nos califique. Generalmente pensamos y decimos, es que me encuentro en el buró de crédito. Todos están, bueno, todos aquellos usuarios de algún tipo de crédito, de servicio y demás, estamos en el buró de crédito. Todos, todos. Lo único que nos hace diferente, pues, es la puntuación, es la calificación que tengamos, donde nos dice si somos clientes morosos, si somos clientes deudores, si somos clientes cumplidos. Esa es la única información que nos arroja el buro de crédito.
Y si bien es cierto, el buró de crédito no es gubernamental, ¿eh? El buró de crédito es una organización privada que precisamente se encarga de recabar los datos de todos los usuarios y obviamente nos va a ponderar la calificación. Y es un referente para todos cuando precisamente se van a otorgar créditos o cualquier otro tipo de cuestión. Entonces, en este caso, digo, alguien que vaya a solicitar para empezar, la recomendación es que cuiden mucho su historial crediticio. Sobre todo ustedes ahorita que están jóvenes, a veces, nos endeudamos con cosas que a veces no tienen sentido y el problema es que como muchas de las veces no sabemos manejar los créditos, no sabemos las fechas, no sabemos el tipo de pago y demás, por cuestiones muy bajas o por cuentas muy bajas, pueden acceder a una mala calificación en buro de crédito. Y el problema es que cuando realmente se requiere un servicio crediticio como lo puede ser pues desgraciadamente ya no podemos disfrutar del beneficio porque pues ya tenemos como una mala referencia, ¿no? Entonces, lo ideal, digo, pues dicen es que no, por eso yo mejor no tengo créditos, por eso mejor yo no tengo tarjetas, pero no es cierto. Las tarjetas y los créditos pueden ser un amigo ideal siempre y cuando se sepan manejar de una manera responsable y teniendo el conocimiento pues, de ciertos elementos. Bueno, en este caso las hipotecas también no solamente nos piden tener un buen historial, sino que también nos ayuda, bueno, más bien se pide la parte de la edad. Si somos muy jóvenes o si somos muy grandes, la realidad es que las hipotecas las niegan. Joven porque probablemente no haya un sustento real económico, ¿no? Y en el caso de las personas mayores, porque imagínense que una persona que pide o hipoteca por algún crédito a sus 70 años, pero resulta que la hipoteca es de 20, pues obviamente el banco ya no corre el riesgo, ¿no? De que la persona pueda fallecer o pueda pasar cualquier cosa y pues obviamente ya no le pueda cubrir la deuda, por decirlo de algún motivo. Ahora, piden una cuestión laboral, porque obviamente yo tengo que comprobar que tú tienes un recurso, que tienes un ingreso fijo, constante, seguro. Ahora, esa antigüedad no crean que les van a pedir los años, los añísimos, no, las antigüedades son muy chiquitas. Creo que les piden entre 3 y 5 meses más o menos laborando en el trabajo en el que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo aquí y tengo 5 meses trabajando acá. Eso es lo más que te piden. Ya de ahí, pues obviamente la parte de los ingresos, que compruebes tus ingresos, que compruebes tu identidad, que compruebes tu domicilio y obviamente que tengas las escrituras de tu inmueble. No las originales, ¿eh? Eso también es bien importante. No crean que el banco se va a quedar con mis escrituras originales cuando esté hipotecado mi inmueble. No, solamente se le quedan copias. Y decimos, bueno, ¿y entonces cuál es la ventaja? La ventaja también de las hipotecas es que tú puedes seguir disfrutando del inmueble, o sea, puedes seguir haciendo uso, goce, disfrute. Lo único que no puedes hacer es disponer. O sea, tú no puedes tener ciertas cuestiones porque digamos que el inmueble tiene algún tipo de trago, que en este caso es la hipoteca. Yo no puedo vender una casa hipotecada, porque si no, pues imagínense cómo voy a vender algo que sigue siendo mío, pero que está como en un reposo, como en un stand-by, ¿no? En lo que acabo de pagar. Otra cosa bien importante, y eso lo saben en materia civil, aguas, también unas hipotecas a veces no se dan necesariamente por la cuestión económica. Hay hipotecas que, como bien mencionó su compañera, como son garantías de un pago de obligación, si yo, vamos a suponer, tengo 2 hijos y resulta que hubo un juicio de alimentos en contra de su padre y resulta que él no tenía la solvencia, pero sí tenía una propiedad. Entonces, esa propiedad se va a hipotecar para que él cumpla precisamente con la obligación. Esa propiedad la puede vender. La verdad es que no puede haber ninguna transmisión. De ahí que es bien importante que cuando ustedes o cuando algún cliente vaya a adquirir una propiedad, sean bien cuidadosos y chequen en el registro público de la propiedad si la propiedad no está grabada.
porque si está grabada es un problema, ¿no? Y a veces, pero es que ya me la vendió y aquí está el contrato de compraventa, sí, pero resulta que está grabada la propiedad y está la anotación en el registro público. Y en automático, pues obviamente esto genera un problema para todos, ¿no? Específicamente para el comprador de buena fe. Bueno, ahora, en este caso, digo, la realidad es que las hipotecas sí convienen, son, digamos que rentables, y pues, generalmente se van pagando mes con mes durante todos los años que se haya tenido de alguna manera. Entonces, digo, ahí tenemos como varias herramientas que se pueden ir utilizando con el paso del tiempo. Ese es otro ejemplo en el cual podemos participar o ser parte de los mercados financieros. Otro ejemplo. Cuando alguna persona se encarga de comprar acciones. Si mal no recuerdo, la clase pasada platicamos de esta, ¿no? Y decíamos también que las acciones son instrumentos o las acciones son activos de una empresa, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo. De hecho, cuando se da la compra o la venta precisamente de acciones, es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces precisamente las empresas quieren hacer una inversión, quieren hacer una mejora o simple y sencillamente están pasando por un mal momento. Y en lugar de irse a endeudar, como podría ser a través de una hipoteca o a través de algún crédito bancario, dicen, no, por los intereses, por tal y tal cosa. Otra vía que ellos tienen para poderse financiar o para poderse allegar de recursos puede ser a través de la venta de acciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues yo te voy a vender tantas acciones de mi empresa, vas a tomar este derecho, vas a cobrar tus ganancias, pero bueno, al final de cuentas yo no me deshago ni me endeudo, ¿no? Simple y sencillamente es como una colaboración. Eso es una ventaja que se puede tener. En la mayoría de empresas, claramente digamos que los accionistas primarios no venden, digamos que ni la totalidad ni tampoco la mayoría. La mayoría de sujetos que tienen esta condicionante se ponen muy renuentes a la hora de poder vender la mayoría. ¿Por qué? Porque obviamente si ellos venden el 50+1, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues en automático ya no tienen esta parte mayoritaria y por ende, pues esto repercute en la toma de decisiones. Digamos que hay una pérdida de poder. Por ende, dicen, no, o sea, lo más que te puedo dar es el 49, ¿no? Y no más. Porque ni vamos a estar iguales ni tú vas a estar por encima de mí, sino que obviamente yo, pues al ser el principal o el dueño, pues yo me quedo con la mayoría. Entonces, esto ayuda muchísimo a las empresas, a las sociedades, a las fábricas y a todo lo demás, a poder tener solvencia sin necesidad de endeudarse o sin necesidad de alguna manera de poderse deshacer de ciertos bienes de su empresa, ¿no? Es como una forma viable de poder adquirir financiamiento. Ahí tenemos otro ejemplo. Otra forma de participación, ahora ya no privada, sino pública, que también ahí podemos ver materializado la parte de los mercados financieros. En el caso del gobierno, por un lado, digo, ya lo tocamos la empresa también, pero vamos a pensar que el gobierno, cuando el gobierno emite algún tipo de deuda, en ese momento en el cual dice, a ver, yo necesito financiamiento, vamos a generar una deuda. En ese momento no pasa absolutamente nada, pues obviamente se le tiene que pagar y él en automático pues se va llegando de dinero. En este caso, digo, la deuda se genera a través de un instrumento de deuda. Precisamente eso es lo que vamos a comentar más adelante. Ahorita si nos da tiempo lo tocamos de una vez. Y precisamente vamos a ver los instrumentos de deuda, porque no crean que nada más el gobierno presta o pide, digamos que presta o se endeuda de palabra, ¿no? No, hay instrumentos financieros específicos que sirven para todo esto. De hecho, en algún, no sé si la clase pasada o no, creo que la clase pasada o hace dos, porque ya habíamos empezado a hablar de mercados, les hablaba, por ejemplo, de los CETES. Al principio fueron los CETES, otro ejemplo fueron los petrobonos, ¿no? En los cuales decían, híjole,
Resulta que yo necesito financiamiento y primero vamos a solicitar un instrumento de deuda para que me presten y yo puedo invertirlo acá. Posteriormente, pues obviamente dijeron, híjole, creo que necesitamos más, ¿qué hacemos? Pero ya no nos podemos endeudar, sino que vamos a hacer que los demás me den dinero a través de pequeños porcentajes o a través de pequeñas porciones de petróleos mexicanos, ¿no? De ahí que decimos, bueno, pues es que todos los mexicanos somos dueños de Pemex, ¿sí? Y en ese momento hubo personas que digamos que invirtieron pequeñitas acciones, acciones muy chiquitas, pero en la parte de petróleos mexicanos, que les daba a ganar, bueno, pues una parte. Ya lo vamos a tocar después. Bueno, pues ahí tenemos la parte de nuestros mecanismos o de nuestros ejemplos donde podemos ver involucrado todos en el mercado financiero. Ahora, ¿cómo se genera este intercambio a nivel mundial para poder hacer las inversiones necesarias, el intercambio y demás, ¿no? Porque decimos, bueno, el banco ya me prestó y ahora ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hace el banco con mi dinero? ¿O hay otros que van a ir a ahorrar? ¿Qué es lo que hace el banco con mi dinero? ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando obviamente quieren buscar intercambio de cosas o cuando quieren vender acciones? ¿A dónde lo hacen? Bueno, pues para eso precisamente tenemos algo que se llama y que se encuentra como parte del mercado financiero, que se llaman precisamente bolsas de valores. No sé si en algún momento alguien las ha escuchado. En este caso, digo, de las más famosas, sobre todo por historia y por trayectoria, han sido precisamente las bolsas de Estados Unidos, bueno, las bolsas norteamericanas. No son las únicas, hay alrededor de todo el mundo. México lo hace, sí lo hace a través del Banco de México, ¿sí? A ver, déjenme les proyecto a ver si ya les actualizo. Ahí está. En este caso, bueno, si se dan cuenta, hay muchas, podemos platicar de varias, de hecho vamos a retomar algunas. Sin en cambio, pues obviamente las más importantes por historia, por trayectoria y sobre todo por los millones o billones que manejan a nivel diario, pues encontramos precisamente tres de las más importantes. Tenemos la NYSE, tenemos la Nasdaq y tenemos la Amex. Yo me imagino que han escuchado hablar sobre todo de la Nasdaq, porque pues, es una de las más comunes. Estas tres tienen formas de trabajo y obviamente, digo, es una locura. Todo el dinero y toda la cantidad de inversores e inversiones que ellos manejan, ¿no? No son las únicas, les decía, de hecho, digo, si alguien ha escuchado, hay calles especiales y específicas en Estados Unidos, donde todas las manzanas están llenas precisamente de bolsas de valores, ¿no? Entonces, tenemos muchos, por ejemplo, tenemos la CHX, tenemos la VAX, y bueno, pues obviamente tenemos varias. La primera de ellas, que es la de NYSE, se dice que es la bolsa de valores que ocupa el número 11 en esta calle tan famosa o en esta zona tan famosa que es Wall Street. Todas estas bolsas, pues obviamente se encuentran en la parte de Nueva York y esta, de hecho, la gente, ¿no? Los conocidos, más allá de tener el nombre completo de la bolsa de Nueva York, porque por eso se llama NYSE, lo conocen como Big Board, ¿no? Obviamente por las cantidades que manejan. Se dice, o sea, que es, porque obviamente hay sondeos, que precisamente digamos que esta bolsa de valores es la más grande del mundo. Digo, ahorita no lo sé porque sí tengo mis dudas, sobre todo con referencia a las chinas, porque las chinas también juegan un papel muy importante. No sé, desconozco si sigue siendo la número 1 del mundo, pero por lo menos dentro de las más grandes, eso sin ningún problema. Imagínense al grado de decir que el capital que ellos manejan, o sea, tienen obviamente en generación de mercado, es de 20 trillones de dólares. O sea, imagínense la cantidad, digo, creo que ni describirla podría. Y la realidad es que tienen alrededor por día, ellos van manejando 170 billones de dólares de todo el mundo. Entonces, de ahí que pues obviamente se considere, si no es la más grande, pues,
digo, por lo menos dentro de las más grandes. Toda esa torre, porque por eso les decía que era la número 11, todos esos, digo, desde la antigüedad, ¿no? Le estoy hablando por lo menos desde los 70s, 80s, cuando fue obviamente la cuestión pionera de las bolsas de Wall Street, han sido precisamente designadas para esa función, o sea, no fue casualidad, fueron generadas para eso. En este caso, digo, híjole, por eso la materia financiera es tan interesante, porque precisamente se han dado una serie de problemas, específicamente una serie de delitos con esta bolsa. O sea, aunque es la más grande y aunque es la más conocida y aunque tiene una excelente reputación, no crean que han salido ilesos. O sea, hay personas o hay sujetos que los han demandado por fraude y por otro tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente no han cumplido con lo contratado y entre algunas otras cosas. Han pasado muchos, digo, es parte de su temario, no vamos a abordar todo, porque si no, no acabaríamos, pero han pasado una serie de sucesos históricos precisamente que han hecho que estas bolsas de valores pues, sean lo que son en la actualidad. Por ejemplo, en el caso del Hugo, en el momento de su creación, porque cabe mencionar que es una bolsa vieja, o sea, ya tiene muchos años funcionando, y en los años 20 precisamente hubo una detonación en donde obviamente lanzaron una bomba a ese edificio específicamente y en ese momento hubo muchísimas personas heridas y claramente, bueno, también hubo personas muertas. De hecho, mucho más complejo porque las personas que fueron responsables de esta problemática nunca jamás fueron localizadas. Nunca se supo quiénes fueron los que generaron este atentado, ni bajo qué circunstancia, ni por qué, ni para qué. Y en fotografías, digo, no sé, cuando tengan tiempo y demás, hay fotografías precisamente que se puede ver que en la parte de afuera, o sea, en la fachada del edificio de la Bolsa de Valores de Nice, se puede ver todavía como que estas marcas, como que estos quiebres y todo del ataque, todavía se puede ver, imagínense, ya más de 100 años después. Posteriormente, otro suceso bien importante que le tocó a esta bolsa de valores por su cuestión histórica fue precisamente la Gran Depresión. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o sabe un poquito acerca de la historia de Estados Unidos, específicamente la económica. Resulta que en un día, precisamente en el 29, de hecho es el crack del 29, porque así se le conoce, hubo algo que se denominó el jueves negro, que era el jueves negro de la bolsa, precisamente porque la fecha pues, era un jueves. Y posteriormente ese jueves negro donde generó una caída impresionante de valorización de los activos de la bolsa, a los días empieza un problema porque la gente se empieza a desesperar, o se empieza a ver que se está empezando a caer esto y empiezan a vender, y se empiezan a deshacer de todo. Y ese fue un fenómeno marcado, y si ustedes se lo preguntan a cualquier norteamericano, sobre todo norteamericanos pues ya grandes, que tuvieron tal vez no directamente el conocimiento del asunto, pero sí de manera cercana por sus padres y demás, eso generó una problemática en Estados Unidos, donde Estados Unidos en ese año básicamente era el país más pobre de todo el mundo, ¿no? Porque obviamente la caída de todo el emporio que se había generado se cayó en 5 días. Imagínense lo vulnerables que somos, que aún así se puede tener una economía técnicamente estructurada, pero que si llegase a generarse un problema financiero de esta magnitud, se viene todo abajo, ¿no? Por eso siempre está de hecho hasta en las noticias y demás, ¿no? La bolsa de valores de tal dice que cayó no sé cuántos puntos y dicen que no sé qué, y bueno, así, ¿no? Y por ende, pues digo, no tan raro, porque la realidad es que sí pasaron varios años, para que buscaran y encontraran la manera de empezar a mejorar o a blindar, que es lo que tenemos en la actualidad, pues todos estos bienes y todos estos recursos que precisamente se encuentran en la bolsa, porque si no corren el riesgo en que se puedan desplomar en cualquier momento. Y bueno, pues es lo que hicieron. De hecho, en México también tenemos un blindaje muy parecido. Por otro lado, tenemos la parte de una caída que hubo en algún momento,
También una caída que fue muy momentánea, sobre todo muy rápida, y que precisamente se conoce como la caída del Dow Jones, ¿sí? Que obviamente es una de las ponderadas, ¿no? Y el porcentaje que bajó pues fue casi de un 23%, lo cual es impresionante porque generalmente cuando bajan, no sé si han escuchado, pues bajó un 2%, bajó un 3% y ahí empieza a haber alarma. Imagínense un 22.6, pues en este caso ellos fue cuando entraron como en esa desesperación. Y precisamente así cae un lunes, porque el problema se da en un lunes y se queda como lunes negro, y el martes empieza a tener problemas operativos en los cuales las personas no podían generar los intercambios. Y esto representa, pues obviamente, un retiro, una desconfianza y empieza a generar otra serie de problemas. Estos lugares no pueden dejar de operar ningún solo día porque hay billones de por medio, ¿no? Billones de dólares. Sin en cambio, cuando fue esta parte del ataque que se dio en Estados Unidos el 11 de septiembre, en ese momento lo cerraron por 4 sesiones. Y históricamente, si ustedes buscan, creo, bueno, híjole, no tengo fechas exactas, pero es prácticamente imposible que las bolsas cierren, ¿eh? O sea, casi imposible. Pues esa vez estuvo cerrada esas 4 sesiones, pues por toda la temeridad que había en cuanto al atentado, ¿no? Y aparte el desastre que había en ese momento. Y bueno, pues otra peculiaridad, hablando un poquito de la historia de las bolsas de valores, específicamente la de NYSE, tenemos la parte de una multa que se dio hace ya varios años, 7, 8 años, que cayó, que le dieron precisamente como no respetó, por eso decíamos hace rato la importancia de seguir las reglas, porque están dentro de una regulación, o sea, forzosamente se tienen que atener a las reglas, ¿no? Y por ende, pues si no respetan las reglas, pues, se hacen merecedores pues a multas o a sanciones, ¿no? En este caso una sanción pecuniaria que recayó en una multa. Y precisamente por violar esas reglas de mercado que ya las sabían, les impusieron una multa de $4.5 millones, nada más por eso, ¿no? Ahí nos damos cuenta, bueno, la importancia de que este tipo de mercados o este tipo de lugares ficticios, o sea, digamos virtuales o físicos, pues obviamente se vuelven seguros porque están regulados bajo la ley y eso es una de las cuestiones importantes. En este caso también no crean, no crean que, ay, no, pues trabajan 24 horas los de las bolsas de valores y demás. No, la realidad es que no es necesariamente así. Abren a las 9:30 de la mañana y cierran a las 4. Nada más. Eso es lo único que hacen. Hay momentos en los que sí tienen que abrir antes y eso es cuando va a haber alguna subasta, ¿no? No sé si han llegado a ver películas, ese tipo de cosas. Donde hay subastas, abren un poquito antes, pero de ahí en fuera la realidad es que no hacen como mayor situación. Hacen una apertura, hacen un cierre antes de las 4 de la tarde y en ese momento se cierran. Ahora, en este caso, cuando entran de 9:30 a 4, tienen todavía mucho simbolismo. ¿Por qué simbolismo? Porque precisamente tienen campanitas que dicen cuando se apertura o cuando se inicia, digamos que las negociaciones, y tienen también sus campanitas o tocan sus campanitas cuando van a cerrar. Y ya con eso, pues obviamente anuncian que la jornada de negociaciones pues se termina. Y así lo hacen. Eso es lo que pasa en el caso de la bolsa de NYSE. En el caso tenemos otra muy importante que también son norteamericanas, y que también es una de las más grandes, es precisamente la bolsa de Nasdaq, ¿sí? En el caso de la de Nasdaq, pues también su capitalización es muy grande, sin en cambio es un poco más pequeña que la de NYSE. Se dice que esto ocupa el segundo lugar alrededor del mundo. Esta bolsa, comparación de la previa, tiene una situación interesante porque aunque no es la más grande, pero sí es la más vieja. Sobre todo vieja, no en cuanto a la constitución, como les explico, como que a la edificación física,
sino que fue la primera en entrarle a la parte electrónica. Ellos fueron los primeros que se aventaron ya a poder hacer una capitalización, pero ya electrónica, que pudiera reunir, o sea, todos los usuarios que tienen, pues, en todo el mundo, porque no, los usuarios no solamente son norteamericanos, o sea, son usuarios de los lugares más recónditos del mundo. Entonces, en ese momento, precisamente, aunque pertenecía a un sector público, para el año 2000, la Nasdaq precisamente hizo series de cuestiones en las cuales logró privatizarse, ¿sí? Desde ese momento, pues ya es de su propiedad, o sea, ya no tiene realmente una generación con el Estado, y precisamente empezó a generar acciones, o sea, empezó a adquirir financiamiento a través del intercambio de acciones. Y ya en ese momento, pues imagínense, ¿no? Una jugada en la cual buscaba, pues, zafarse un poquito de la parte pública o del sector público. De Nasdaq, al igual que lo que platicamos de NICE, pues obviamente también tiene una historia interesante. De hecho, ustedes van a investigar un poquito, no de las norteamericanas, sino de las demás, ¿no? Incluido México, incluido China, incluido Rusia, que son como las más grandes. En el caso de Nasdaq, les decía hace un momento que fue una de las primeras, fue la primera bolsa de valores que se volvió electrónica. Porque al principio, por ende y por obvias razones, digo, por lo que se ameritaba, imagínense en el año 70, o sea, hace 50 años, pues obviamente no había las mecánicas que había ahorita. De hecho, todo se manejaba más con papel y con este tipo de intercambios telefónicos y demás. Y en ese momento, pues solamente lo que hacía era como cotizar, ¿no? O sea, como dar la cotización de los costos, de cuánto costaba un activo, de qué era mejor invertir, o sea, pero la realidad es que ellos no eran capaces, porque no contaban con un sistema electrónico, pues de poder hacer las transacciones, ¿no? O sea, no podía lograr ser este intermediario. Y ya en ese momento, pues ya se generó una parte de seguridad, porque esto es muy importante. Decimos, bueno, a ver, ¿cómo alguien, o sea, como una bolsa que no ofrece transacciones, pudo convertirse en un emporio? ¿Qué es lo que los hacía tan importantes que ganaban tanto? Era muy simple, porque precisamente ellos, al tener solamente estos sistemas, había mucho más seguridad. Y en este caso lo que hacía, básicamente, pues era la parte de que evitaba, reducía, por lo menos digo, si no al 100%, a comparación de las otras bolsas, lo que buscaba era precisamente quitar o eliminar lo que era el split, ¿sí? En el caso del split era como esta parte de una diferencia, o sea, hagan de cuenta que tenemos un marco de referencia, y eso era como el margen de diferencia, ¿sí? En donde tenemos dos productos que se tienen dos diferentes precios, pero pues obviamente en este caso buscaba que no hubiera una competencia desleal. Y en este caso pues tampoco gustaba la parte de los brokers, porque los brokers eran como estas personas que empezaban en la cuestión electrónica, que hackeaba, ¿no?, la parte de los sistemas y se robaba la información o la cambiaba. En este caso, como Nasdaq no lo tenía, pues obviamente la práctica split pues era prácticamente imposible. Por eso era más segura y por ende pues generaba más ganancias, ¿no? Pero bueno, pues en el 71 tuvo que buscar maneras para que aunque ganara mucho, pues buscara ganar más. En ese caso, estamos en el 71, pasaron varios años, siguió su historia, y para el 87 más o menos empezó ya a generar una parte de guías mensuales, o sea, ya se empezó como a colocar y a hacer un referente dentro de los medios de comunicación. Digamos que para ese momento los medios de comunicación ya se referían a esta, o sea, ya como que para hacer un referente de una bolsa de valores, ¡pum!, esta, ¿no? Nada más que en ese momento pues no le decían Nasdaq, sino le decían OTC. Y ya a partir de ahí empezaron como a darle esta propaganda o a darle esta situación de prioridad. Y ya de ahí, pues precisamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya fue generándose un sistema pues cada vez más robustecido para lograr ser una bolsa de valores.
En este caso, uno de los puntos importantes es que como fue el primero, pues ya tenía más trayectoria en el manejo de los sistemas electrónicos. O sea, ellos ya tenían la capacidad avanzada de poder lograr negociaciones, ya no negociaciones persona a persona, ¿me explico? Ya eran negociaciones que se hacían a través de un sistema de automatización y ya a partir de eso, pues ya hacían sus relaciones comerciales, o sea, ya era el intermediario perfecto porque ahora sí se podía. Ya contaba con seguridad, ya contaba con conocimiento, ya contaba con medios electrónicos. Entonces, en ese momento, pues claramente fue cuando adquirió mayor poder. Por eso les decía, de hecho, miren, ahí les hace el comentario que la Nasdaq fue la primera bolsa en Estados Unidos que comienza a negociar a través de una modalidad en línea, sin necesidad de requerir a los inversores dentro de las instalaciones o que haya este trato persona a persona. Ya no es necesario. La negociación en automático se puede hacer en línea y fue la primera. Ya de ahí podemos decir que también anterior a esto, porque digo, no quiere decir que los sujetos estuvieran incomunicados, ¿verdad? O que forzosamente si no podías ir, no podías negociar. Sí se podía, solamente que en ese momento se hacía en la parte telefónica, ¿no? A través del teléfono ahí te iban negociando y tú ibas negociando para saber en qué invertías, si te retirabas, si comprabas, vaya, todas estas partes. En este caso, bueno, digo, pues todo empieza a generar un problema, ¿no? Digo, si nosotros en la actualidad, en el año que nos encontramos, todavía tenemos muchos problemas de comunicación, digo, y para muestra un botón, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? De que, ay, pues es que no puedo entrar a la aplicación, es que la aplicación ya me sacó, es que la plataforma no sirve. Pues imagínense en esos años, ¿no? Hablando hace, que será como 30 años, pues obviamente era mucho más complicado. Entonces, en ese momento, por el 87, hay algo que se llama crash. En el crash, precisamente, era como este punto de quiebre en el cual los sujetos encargados de las negociaciones, vamos a decirlo así, que eran los market maker, ellos ya no contestaban. O sea, imagínense, como todo en la vida, decían, ay, no, ahorita, se esperen. Entonces, eso genera un problema, porque claramente tenían la facilidad de contestar cuando querían. Entonces, eso le empezó a generar, pues, un problema a la bolsa, porque empezó a generar molestia, pues, en todos aquellos sujetos que querían una negociación. Entonces, en ese momento dijeron, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese momento lo que se les ocurre es que hacen precisamente un sistema de ejecución de la pequeña orden, ¿sí? Que quiere decir que ya van designando grupos especiales, específicos, para atender cierto tipo de negocios, ¿no? Y obviamente pues ya se pone un esquema de supervisión y ya se imaginará. Ya después, ya para el 92, digo, aunque parezca ser una parte nueva, pero ya tiene su trayectoria, es cuando precisamente Nasdaq ya se forma, vamos a decir que se fusiona con la Bolsa de Londres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que precisamente en ese momento logran una parte de conexión de mercado de valores, algo que no había pasado, porque vaya, ¿no? La parte europea era la parte europea y ellos manejaban sus cuestiones, la parte norteamericana era la parte norteamericana, no había una conjunción, ¿me explico? Con toda la parte de corporativismo, con toda la parte de globalización, con toda la parte de desarrollo y demás, pues Nasdaq dice, bueno, sí, somos fuertes, somos buenos, somos poderosos, pero queremos ser más. Entonces les hace viable unirse con la Bolsa de Londres. Y en ese momento ya no son solitos Nasdaq, sino que ya tienen una formación pública acompañada de la parte londinense. Y ya, en ese caso, digo, se queda de ser un mercado de valores, porque era un mercado de valores específico, y se convierte en una bolsa de valores, ¿no? A través ya de una cuestión pues mucho más del sector privado, ya con toda la parte de inversores privados, y se quita de problemas. Pasa exactamente lo mismo, manejan exactamente el mismo horario, están en la parte de 9:30 a 4 de la tarde, no hay más.
En este caso, a comparación del otro, digo, sí hacen como sus subastas dentro del mismo horario, o sea, no las ponen previas ni mucho menos. La siguiente que tenemos es precisamente la Amex, ¿sí? En el caso de la Amex, también se encuentra, como todas, en la parte de Nueva York, y esa precisamente era conformada o se conformó originalmente como una empresa o como una organización que era de propiedad mutua, ¿sí? Obviamente, ¿de quiénes? Pues de los miembros iniciales o de los miembros fundadores, vamos a decir. Esa bolsa precisamente, digo, que no tiene el conocimiento, que no tiene la fama tanto de NYSE como de Nasdaq, digo, la realidad es que las empresas, digo, siguen siendo importantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente a Amex de las otras dos y el por qué tal vez no ha resaltado tanto? Porque precisamente Amex no se va con los grandes emporios y con las inversiones millonarias, ni mucho menos. En el caso de Amex, aunque si bien negocian acciones empresariales, pero son de empresas, digamos que más pequeñas. ¿Qué quiere decir? Pues empresas que tienen capitales no tan exagerados o no tan altos, más bien son como bajo perfil y eso es lo que tiene esta bolsa. Y eso, bueno, pues no la hace menos importante ni mucho menos. También ha tenido parte de una historia interesante precisamente en su surgimiento. Recordarán como suceso histórico cuando se da la Guerra Civil Americana. Precisamente en ese momento, pues muchos industriales se dedicaban a sectores muy especiales. En ese momento, pues ellos se dedicaban a la parte del acero, a la parte del hierro, a los químicos, al textil, etc. Entonces, obviamente estas personas, pues imagínense, después de una guerra, pues necesitaban financiamiento. Entonces, lo que empezaron a hacer, pues fue precisamente a vender acciones de este tipo de empresas pequeñas, porque eran empresas pequeñas. Y en ese momento es cuando se dan por primera vez, o sea, ahí es donde surgen los corredores, y en ese momento es donde empiezan a vender por primera vez este tipo de acciones de empresas chiquitas, de empresas pequeñas. Ya posteriormente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues digo, sí funciona, pero pues necesitan un orden, necesitan una estructura. Y eso lo hacen precisamente a través de un estándar de mercado, donde ya hay una organización que es mucho más completa, y precisamente es por Mendels y por Forchheimer, que son los que inician con esta reestructuración propiamente de esta bolsa. Ya en ese momento, estos corredores que inicialmente empezaron con la venta de pequeñas acciones, ¿no? Que eran los Curbstone, ya se empieza a hacer como digamos que como un vocablo utilizado por todos, en el cual ya empiezan a llamarlos así, ¿no? Los Curbstone Broker, y precisamente la gente que hacía referencia a esto específicamente entre ellos, entre las otras bolsas de valores, pues sí empiezan a decir, bueno, es que estos Curbstone Broker, donde están en este caso Amex, es como el mercado secundario, ¿no? Y bueno, pues esto, digo, aparentemente podemos decir que es un poco discriminatorio, ¿no? Porque las otras dos bolsas se aprovechaban de que esta era más chiquita, de que trabajaba con los pequeños, de que trabajaba como con la gente que no tenía los grandes emporios. Sí, pero afortunadamente, aunque esas personas no formaban los grandes emporios, eran mucho más. Entonces, mientras una de las bolsas tenía un cliente multimillonario, el otro tenía 50, pero entre esos 50, pues obviamente se iba haciendo un capital más grande. Entonces, en ese momento, digamos que esta bolsa se vuelve una de las bolsas que generaban inclusión, ¿no? Que decían, bueno, tú eres pequeña, igual y no vas a acceder a un Nasdaq, ¿no? Por razones varias. Ah, pero tienes otra opción. Entonces, se hace como una bolsa inclusiva, por decirlo de alguna manera. Ya de ahí, ellos no iniciaron en el edificio, no iniciaron en Wall Street. La parte de Amex es que ellos trabajaban así como sin mayor apoyo de infraestructura, vamos a ponerlo de esa manera. Y ya en ese momento, ahí sí, ya es cuando se trasladan, ya de manera, digamos que en forma, ya se van a la parte de Manhattan, ahí sí ya ponen su edificio, ya ponen sus instalaciones y digamos que se asientan ahí sin ningún problema. Y ya en ese
momento, si estamos hablando, porque también tiene ya muchísimos años esta bolsa de tener casi 100 años, digo, creo que todavía no los cumple, pero en ese momento, cuando se da el inicio, no eran las primeras dos, no eran las más fuertes. De hecho, esta llegó a ser una o llegó a ser la bolsa más fuerte, porque precisamente ahí, pues ya se veía que era una bolsa de carácter líder, y no solamente en Estados Unidos, sino que tenía peso y tenía poder en otros lugares del mundo. Solamente que en ese momento, bueno, pues tenía también otro nombre. ¿Y de ahí por qué cambió? O sea, porque pueden decir, bueno, ¿y en qué momento cambió o en qué momento se generó el cambio de nombres, no? En ese momento, esta bolsa, con el nombre distinto, se mezcla precisamente con NICE. Ya estamos hablando hace, que será como 12 años. Y después, precisamente, se quita, ¿no? Obviamente se le quita a Amex, se fusiona con NICE, y ya la trasladan, ya lo pasan como uno de los hijitos, vamos a decirlo así, de NICE, y ya es cuando le entregan su lugar en Wall Street. Y actualmente, digo, si alguien tiene la oportunidad y va y se da una vuelta en Nueva York por esta calle, porque es muy famosa, es un referente, pueden darse cuenta que sí, o sea, digamos que prácticamente en la fusión se comieron a Amex y en automático lograron darle ya su lugar en Wall Street, ya no se queda en Manhattan, sino que se lo jalan para allá. En el caso de ellos tienen exactamente la misma parte de horarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir forzosamente una reglamentación. Ellos, aunque quisieran, o sea, de decir, no, vamos a cerrar más tarde o vamos a abrir más temprano, eso no se podría, porque la reglamentación norteamericana impone que todas, o sea, que todas las bolsas de valores operativas en Estados Unidos deben de manejar el mismo horario, ¿no? Digo algo así, bueno, no podríamos compararlo con los bancos, porque bueno, sí, en la cuestión bancaria sí hay digamos que una diferenciación, ¿no? Dependiendo la cuestión de preferencia, dependiendo la estructura del banco y dependiendo de los horarios fijados. En el caso de las bolsas, no. Allá les imponen una hora, que no puedan extralimitarse, que no pueden rebasarla y que claramente tampoco la pueden volver más corta, ¿verdad? Por obvias razones. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá en cuanto a la trayectoria de las bolsas de valores. ¿Qué es lo que van a realizar de aquí al día miércoles? Porque pues obviamente no tenemos mucho tiempo y pues tampoco se trata de cargar tanta tarea. Lo que van a realizar en la misma semana en la que nos encontramos, si mal no recuerdo es la 11, si mal no recuerdo es la 11, van a buscar, por favor, la parte de lo más relevante, lo que ustedes quieran, lo que se les haga más importante, mínimamente de 3 bolsas de valores internacionales, las que ustedes quieran. Si quieren otra de Estados Unidos, una de China, México, adelante. Si quieren 3 chinas o 3 asiáticas, no hay problema. Las que ustedes quieran. Solamente busquen 3 y saquen la información de lo más importante de cada uno. Lo que ustedes quieran, su historia, el capital que manejan, su forma de trabajar, lo que ustedes consideren necesario, no hay problema. Lo pueden generar ya sea en alguna herramienta visual, si así lo desean, o lo pueden generar en un resumen. En cualquiera de las dos vías va a ser aceptado sin mayor problema, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, profesora. ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, yo ahorita, un poquito más tarde, les hago la apertura del espacio en la semana 11 para que puedan cargar su trabajo. Ya sabemos, ¿no? Fecha de vencimiento quedaría el día 23 a las 8 de la mañana, como regularmente lo hacemos. De todos modos, cualquier duda o pregunta, pues ya me la hacen llegar con sus compañeros para que no tengamos ningún problema. Igual hacerles el recordatorio, ya no falta tanto para que terminemos, ya nos han de faltar como 3 semanas más o menos, para que chequen lo de la parte de su participación. Recuerden, participamos en sesión, participamos en Zoom, o en su defecto, si no, participamos en foro, para que obviamente de ahí podamos ir rescatando participaciones. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, ya los dejo seguir a su siguiente clase. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.